En este episodio de Hablemos de Salud, nos acompaña una personalidad con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en la industria farmacéutica, experto en asuntos públicos. Es doctor por la Universidad de Valladolid con un máster de Economía de la Salud y el Medicamento. Es profesor universitario asociado de la Universidad Francisco de Vitoria. Dentro de su experiencia profesional y gestión sanitaria, es experto en estrategia en salud y desarrollo de proyectos transversales de cronicidad, adherencia terapéutica y autogestión de la enfermedad orientados a mejorar la salud y el bienestar de las personas, que permitan continuar creando valor social. Actualmente es colegiado en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y miembro de la Vocalía de Industria. Entre un vasto historial curricular de actividades y colaboraciones como investigador, escritor en artículos médicos. Pero sin duda, lo que destaca de nuestro invitado del día de hoy es su calidez humana. Queda con ustedes el doctor Jorge Vázquez Valcuende. Esto es Hablemos de Salud. Bienvenidos. Iniciamos. Pues efectivamente el Public Affairs es una de las disciplinas que más relevancia está teniendo hoy en día en el sector salud, ya que se está ocupando principalmente de gestionar dentro de las organizaciones y de todo el entorno político, regulatorio y social que hay alrededor del entorno farmacéutico, pues esas características de poder influir en las políticas públicas y en la toma de decisiones que al final van a afectar a tu empresa. Es decir, hay una serie de políticas que tienen o deben de estar muy alineadas con los objetivos de tu negocio, donde el papel va a ser crucial el de poder establecer y mantener comunicaciones efectivas pues con los legisladores, con los reguladores y, en definitiva, con todos los actores clave que van a tener un papel relevante a la hora de la prescripción o bien de la adopción de decisiones dentro del campo del Public Affairs. El área del Public Affairs o del Government Affairs son dos conceptos que sí que van a estar relacionados. Son distintos en función de la vertiente o del enfoque que dentro del ámbito de trabajo se le quiera dar a las relaciones institucionales o a las relaciones gubernamentales. El Public Affairs yo lo considero que es un profesional que está mucho más centrado en la gestión de la reputación y de las relaciones entre la organización, entre la propia compañía farmacéutica, con el público general, incluyendo la sociedad civil, como no, los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales, los pacientes y, en definitiva, todos los actores clave. Yo creo que el objetivo principal que tiene el Public Affairs es poder influir en la opinión pública y generar este entorno favorable que, en definitiva, le va a dar a la organización pues mucho más prestigio, ¿no? Las actividades que están alrededor del Public Affairs pues se puede incluir la planificación estratégica, la comunicación, la gestión de crisis, muy importante en esta época COVID que hemos vivido, por ejemplo, la participación en debates públicos y, al final, el desarrollo de alianzas estratégicas que le da a la compañía pues muchísimo más sustento. En cambio, en el Government Affairs, yo lo considero que está centrado mucho más en el establecimiento y en el mantenimiento de relaciones con el gobierno y los responsables en las tomas de decisiones públicas. Porque realmente el Government Affairs es un profesional que tiene que influir en la formulación de esas políticas públicas que van a afectar directamente a promover intereses muchas veces de organizaciones que pueden estar a favor o en contra o a medio camino de los intereses propios de las compañías. Por eso implica mucho la monitorización, el análisis de la legislación, los cambios regulatorios, la participación en el proceso de consulta pública de una nueva ley o de audiencias públicas. Por tanto, en definitiva, es un campo muy profesionalizado que cada vez se profesionaliza más en el campo del lobbying y la defensa de los intereses ante los gobiernos. Esta es una de las preguntas, casi diría yo que claves, que muchas veces se plantean los CEOs de las compañías farmacéuticas de si realmente en su estructura orgánica deben de tener departamentos que den este sustento.
y la verdad que 2 de cada 3 CEOs que esto se lo preguntan, la respuesta es efectivamente que es de muchísima implicación porque no hay impacto regulatorio ni legislativo, en definitiva, que no vaya a influir de una manera u otra en el campo al final de del área empresarial y de los objetivos de negocio. Por tanto, efectivamente, es uno de los grandes desafíos cada vez más profesionalizar el campo del public affairs. Yo diría que los desafíos principalmente a los que se enfrenta el public affairs sería, primeramente, la grandísima complejidad regulatoria en la que nos encontramos, diferentes países, diferentes sintonías políticas, con muchos cambios regulatorios, con muchos cambios legislativos. Como ustedes sabrán, yo les estoy hablando en estos momentos desde España. Este próximo domingo, 23 de julio, tenemos elecciones al gobierno de España. Acabamos de vivir un mes atrás otra vez elecciones, en este caso a nivel regional, de comunidades autónomas. Saben ustedes que España está configurado en 17 comunidades autónomas, pues 12 de ellas han vivido cambios regulatorios que afectan directamente e impactan directamente en el campo al final, de los objetivos empresariales. Por tanto, un primer desafío, yo clarísimamente la complejidad regulatoria, entenderla. Estamos sujetos a una gama de regulación y de requisitos legales enorme y el Public Affairs tiene que estar al tanto. 2, por supuesto, pues los cambios legislativos, los cambios políticos que traen estos cambios legislativos y el panorama político pues bandea, ¿no?, de un sitio a otro, cada legislatura, cada 4 años. Si no es que pasa nada grave, pues vamos a encontrar un entorno cambiante o por lo menos bien de color político, pero si no de mucha regulación, pues cada 4 años, y por eso tenemos que estar muy pendientes a estos desafíos. Y algo muy importante que yo siempre considero que tiene que salir en este tipo de debates y de conversaciones es la importancia que tiene la gestión de las expectativas de los stakeholders. Al final, un profesional del Public Affairs tiene y debe de gestionar las expectativas de diferentes stakeholders, de todos los sectores, del sector social, key opinion leaders, asociaciones de pacientes, asociaciones científicas directamente, prescriptores, la sociedad civil, consumidores. Pero no debemos olvidar nunca al ámbito parlamentario regulatorio, los técnicos, ¿no?, de salud, que en definitiva van a traer regulación nueva, y por supuesto pues al ámbito de la esfera política, pues la defensa de la salud que van a hacer según comisiones de sanidad que pueda haber en uno u en otro lado, van a ser claves para poderlos entender. Y por último diría también que es muy importante en este nivel el desafío de poder tener unas capacidades de comunicación efectiva que le va a traer al profesional de Public Affairs pues este grado de interlocución clara y convincente sobre la importancia que tiene la industria farmacéutica en el sector salud y su aportación de valor. Lo primero que tiene que hacer y lo primero que tiene que haber para que esto pueda tener una claridad somera, transparente, que aplique a los resultados del negocio, es lo importante, es aparte profesionalizar. Me escucharéis muchas veces esta palabra porque creo que, bueno, es un campo de especialización, o es una de mis áreas de especialización, ayudar a compañías a profesionalizar este campo que está, como decimos aquí en España, está totalmente hecho un cacao, está desabarajustado absolutamente, y es importante ordenar, ¿no? Y esto es muy importante. Para ordenar, y una vez ordenado, es tener un plan profesional, un plan estratégico en el que toque pues, áreas muy importantes como va a ser la construcción de alianzas estratégicas y coaliciones, por supuesto la defensa de políticas favorables, que lo que puede hacer es promover políticas públicas favorables a que se fomente innovación, investigación, acceso a medicamentos innovadores, la potenciación, la defensa de medicamentos en enfermedades raras, donde aunque haya un nicho terapéutico muy pequeño, en muchas de las compañías farmacéuticas que seguro que nos están escuchando, tienen muchísima cabida en el plantel de la farmacopea del país donde quieran implementarse, y eso trae consigo por la defensa de estas políticas públicas acompañada, pues, por supuesto, de construcción de coaliciones y alianzas, ¿no? Evidentemente, el Public Affairs tiene que ser un experto en legislación y poder participar en el proceso legislativo cuando se activan pues, las consultas públicas, los testimonios, el poder reunirse para tener la opinión del sector farmacéutico y del sector particular de compañías farmacéuticas va a tener un grado de importancia tremenda, siempre y cuando esto se haga de una manera, como decimos nosotros, early public affairs.
Tiene que ser de una manera temprana y no podemos ir a apagar el fuego cuando ya está en la cima con una manguera de jardín, ¿no? Estamos hablando muchas veces de legislaciones y de cambios troncales en los que hay que actuar pues, con cierta mesura y con cierta rapidez, pero al mismo tiempo en el tiempo de una manera muy temprana, ¿no? O sea, esta frase muy castellana que se dice, vísteme despacio, que tengo prisa, no funciona, ¿no? El campo de Public Affairs es un campo muy estratégico, de mucho análisis, donde la capacidad al final de poder intervenir depende muchas veces pues, del área de preparación y de profesionalización con un buen plan que se tenga. Y por último, algo muy importante es, ha pasado, está pasando y pasará, que es la gestión de crisis y el manejo de los problemas y de las expectativas, algo que es importantísimo para el propio profesional, para la compañía y, por supuesto, para el CEO de la compañía, en cómo realmente voy a poder gestionar o manejar ciertas crisis. Ya no hablo de crisis sanitarias en plan pandemia, sino hablo de crisis internas que puedan afectar pues, a una regulación que está afectando, impactando directamente con los intereses de mi compañía en mi portafolio de productos, y para ello hay que dar una respuesta de una manera certera y temprana. Por tanto, yo creo que estas son las principales estrategias que tiene que utilizar un Public Affairs, pero fundamentado en la profesionalización y en el desarrollo temprano de un plan de Public Affairs que se ajuste a las necesidades. Es un campo, evidentemente, de las áreas principales de donde se ve la calidad y el prestigio y la profesionalidad de un buen public affairs, ¿no? Evidentemente, el grado de conocimiento de su entorno de trabajo, de su área de influencia, de su entorno territorial, sea pues un public affairs nacional, global, como hay muchos casos a nivel europeo, directores de public affairs que cogen medio parte del mundo, etcétera, etcétera, en función de esa capacidad que tenga de análisis de dónde está situado su entorno de trabajo y sus riesgos, pues es muy importante, evidentemente, lo primero, el análisis e investigación. O sea, saber a qué problemas y qué desafíos se enfrenta. Esto va a implicar, evidentemente, investigar necesidades que tengan todos estos stakeholders que estamos hablando y los marcos regulatorios que hay alrededor pues, de estos stakeholders, ¿no? Por supuesto, las relaciones con responsables en la toma de decisiones, o sea, tener un canal directo, abierto, donde ahí también hablábamos antes de la comunicación efectiva, va a ser clave, ¿no? Bueno, al final, muchas de estos tips que vamos a dar vienen a veces referenciados pues, por la capacidad o la de influencia, pero también, dicho sea de paso, por la experiencia profesional de años. Llegar a tener relaciones en la toma de decisiones pues, con ciertos stakeholders que tienen mucho peso específico, muchas veces es una relación duradera de años que se ha cultivado a lo largo de la profesionalización de esta relación de los asuntos públicos. Por tanto, mantenerla no es de la noche a la mañana, hay que cultivarla, no solo, como se dice aquí también en España, acordarse de Santa Bárbara cuando truena, sino hay que trabajar con las comisiones de sanidad del Congreso y del Senado con una actuación temprana. Y, por supuesto, promocionar y buscar el entorno de alinear los intereses y los argumentos que tenemos dentro de las compañías farmacéuticas de lo que estamos defendiendo, demostrar el valor de los medicamentos a los cuales nos dirigimos, con ejemplos concretos y demostrando el valor de ellos, pues muchas veces con campañas de sensibilización, educando, formando e informando, y sobre todo poniendo encima de la mesa el valor de poner en el centro al paciente, que tiene que ser, pues digamos, la diana de todas las, bueno, pues las defensas y las conclusiones que se pueda sacar en el campo de Public Affairs. Un tema muy interesante que creo que es bueno y digno de destacar, no que, tampoco vamos a desvelar todas las estrategias, pero sí que alguna de ellas es importante, es poder participar en grupos de trabajo y en comités. Ustedes me están viendo aquí, aprovecho también para contarles que en donde me hallo es una de las salas que tenemos de conferencias en el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, en donde tengo el honor de pertenecer al mismo, siendo el vocal nacional de industria, represento a los farmacéuticos, a los licenciados en farmacia, farmacéuticos que trabajamos en el ámbito industrial, defendiendo los intereses de las políticas farmacéuticas industriales en defensa de la propia profesión dentro del Consejo General y todos alineados en las diferentes especialidades farmacéuticas, pues ser un sector mucho más fuerte cara al gobierno.
Cuento este ejemplo porque el mundo del movimiento asociativo y de las organizaciones profesionales, empresariales y sectoriales forman parte muy importante e indispensable, diría yo, de un buen public affairs para poder mantener una defensa regia de los intereses. Por último, decir sobre este campo pues, que la monitorización y la respuesta rápida cuando hay cambios regulatorios pues, va a dar evidentemente una capacidad de adaptación y de agilidad a poder tomar decisiones dentro de la compañía, pues que si no se tiene, pues muchas veces se va a poder llegar tarde. Por tanto, el tener un grado de monitorización y de respuesta rápida dentro de esta estrategia pues, va a ser clave para diferenciarse pues, de la competencia, por ejemplo. Muy bien, espero que todos los oyentes vayan pudiendo recoger mis respuestas y que les puedan ir aclarando en muchos de los casos, pues, por si es el interés que está suscitando este webinar, este podcast, alrededor de la importancia que tiene el Public Affairs. Y a esta pregunta me voy a referenciar porque es muy importante para que la gente no se crea que estamos redundando en algo. No, lo que sí que es verdad que es muy bueno puntualizar para que ustedes puedan hacer un refuerzo interesante y muy influyente cara a sus compañías farmacéuticas para poder profesionalizar cada vez más sus equipos de asuntos públicos, de public affairs, que en muchos de los casos, y es la respuesta que le quiero dar, Guadalupe, a esta pregunta, es referencia a que el public affairs, en muchos de los casos, y según la estrategia de la compañía, está relacionado con el market access. Son otros de los conceptos distintos, pero sí es verdad, efectivamente, según el entorno de trabajo, Public Affairs y Market Access muchas veces comparten esta dualidad en el mismo perfil profesional. Todo ello contestando a por qué y cómo impacta el Public Affairs en el acceso a los medicamentos. Pues clarísimamente, como os estábamos antes explicando, si los asuntos públicos, los objetivos de negocio están alineados con los objetivos institucionales que esa compañía tiene, va a ayudar muchísimo mejor y de una manera más temprana a que se pueda llegar al acceso del medicamento X a la prestación farmacéutica. Dicho sea de paso, es muy importante también diferenciar, y ustedes que me están escuchando principalmente en Latinoamérica lo van a entender, que el acceso a la financiación de medicamentos o el acceso al mercado de medicamentos, según en qué parte del mundo estemos hablando, tiene una grandísima diferenciación. En España, como el modelo sanitario que tenemos es un sistema sanitario que está basado principalmente en la financiación por los impuestos que los españoles pagamos al gobierno de España y luego su redistribución entre las comunidades autónomas, el acceso a los medicamentos y a la financiación de los mismos en España es gratuita, entre comillas, sino que sale a partir de los impuestos, de manera que luego queda un pequeñito copago cara al paciente. Pero cuento todo esto porque esto hace que hay unas medidas muy restrictivas en cuanto al acceso a los medicamentos y por eso el Public Affairs tiene mucha importancia en que vaya muy alineado con los objetivos de negocio. ¿Por qué? Va a poder trabajar promoviendo políticas y marcos regulatorios que sean familiares y cercanos y friendly, por decirlo de alguna manera, al acceso temprano y oportuno y equitativo a sus medicamentos. Promocionar que sean medicamentos seguros y efectivos y dando justificación de esto pues, al Ministerio de Sanidad en este caso. Por tanto, Public Affairs juega un papel muy importante en acceso. Luego, cuando estamos hablando de acceso a medicamentos innovadores, pues complicamos muchísimo más ahora esta película. ¿Por qué? Porque medicamentos muy innovadores normalmente son de alto impacto presupuestario y entonces ya no estamos hablando de que la factura farmacéutica solo va a ir ligada a cuánto más o cuánto menos puedo llegar a financiar como sistema público de salud. No, va también muy relacionado con el coste social del medicamento o la financiación social del medicamento que haya que hacer en ciertos casos. ¿Por qué digo esto? Porque aquí tiene muchísimo valor todos los asuntos públicos y toda la estrategia que haya de asuntos públicos para poder sensibilizar al gobierno decisor o al sistema público sanitario decisor de tener que tomar una decisión para incluir un medicamento, que esto se tenga muy en cuenta. Por eso hay una serie también de informes técnicos, muchas veces, ya no solo de coste-efectividad, sino de impacto presupuestario, donde hay una parte muy social, el coste social del medicamento, donde realmente habría que contar no solo la perspectiva del Sistema Nacional de Salud, sino la perspectiva social de costes directos e indirectos que están relacionados con el acceso
o no de ese medicamento innovador a la patología de la que estamos hablando. Por tanto, esto es muy importante. Y el Public Affairs también hay dos puntos importantes que tiene que poner encima de la mesa. Una, las políticas de propiedad intelectual, las políticas de patentes y todo lo que es la protección de la propiedad intelectual de la empresa. Es muy importante porque implica participar en debates también sobre patentes y sobre el grado de innovación que mi compañía tiene. Si mi compañía tiene esto, estamos hablando de una palabra que quería sacar ya a debate, que es la legitimidad. Más adelante, si surge, pues para poder seguir un poquito más en el debate, les contaré cómo se puede ganar legitimidad y que la compañía se puede pues posicionar mucho mejor. Yo creo que muchos de ustedes podrían estar pensando en que esto lo han vivido y han tenido que desarrollar acciones estratégicas al respecto en algún momento de su vida y no yéndonos muy a detrás del calendario. Nos ponemos todos en 11 de marzo, 12 de marzo del 2020 y nos encontrábamos todos, algunos países un poquito más tempranos que otros, confinados en casa, con una alerta sanitaria brutal y muy desconocida, con unos gobiernos muchas veces con falta de conocimiento y de recursos porque no daba tiempo a proveerse de ciertas situaciones, productos, insumos, etcétera, para producir o combatir lo que había pasado con el COVID-19. Bueno, pues aquí un Public Affairs, de alguna u otra manera, creo que va a dar respuesta a esta pregunta, situándose ustedes mismos, si bien están desempeñando esta función o en otra muy parecida, pues lo principalmente en donde juega un papel clave para una gestión de crisis, un Public Affairs es la planificación anticipada. Cuanto más podamos estrechar colaboraciones con otras áreas de la empresa para desarrollar planes de gestión de crisis, implicará esto pues, identificar mejores escenarios de riesgos, establecer protocolos de comunicación y definir roles y responsabilidades entre los diferentes departamentos y jugará un papel pues, muy importante. Esto por un lado, la planificación anticipada. Por otro lado, también quiero destacar la coordinación de la respuesta. Durante una crisis, pues el Public Affairs tiene que dar respuesta pues, a la empresa internamente, pero también externamente. Implica pues, establecer desde un centro de control, reunir a equipos de respuesta rápida, asegurarse de que se implementen las medidas y los protocolos adecuados para que realmente la comunicación efectiva que se haga interna y externamente a los stakeholders clave pues tenga impacto en los medios de comunicación de una manera positiva y sobre todo pues, con los grupos de pacientes, las organizaciones y los reguladores, ¿no? Para ello tiene que haber un plan, por supuesto, de comunicación estratégica. Por eso también, antes os hablaba de que el departamento hay que profesionalizarlo y en función de cada compañía puede ser un departamento donde haya Market Access y Public Affairs unidos. Puede ser un departamento que también lo encontramos en muchas de las multinacionales que estén Public Affairs y comunicación. Por tanto, es importante aquí poner la palabra de la comunicación estratégica. Pues juega un papel, yo creo que también muy importante, la comunicación pues durante las crisis, por supuesto, que tenga un enfoque claro, un enfoque transparente, un enfoque de información precisa y oportuna, que realmente pues, haya una percepción pública sobre la crisis, según cómo se está desarrollando y cómo nos estamos enfrentando a ella, que minimice el impacto de la incertidumbre y mantenga pues, la confianza de nuestros stakeholders, que en definitiva es a los que nos debemos y a los que le vamos a demostrar el valor estratégico que tenemos. Para ello, previamente, por eso decía yo, que no nos podemos acordar de Santa Bárbara cuando truena, sino que tiene que ser un trabajo de años. Es importante el manejo de la reputación, es importante el manejo de la legitimidad de la compañía, que es a lo que antes yo me refería. Para todo, y en el campo del Public Affairs más todavía, no se pueden dejar flecos ni se pueden dejar ventanas abiertas, porque por ahí se nos puede escapar mucho a fuga de información y de estrategia y de reputación. Hay que tener una muy importante profesionalizada metodología de acceso a los asuntos públicos. Yo os voy a contar una de ellas, que es una de las que nosotros trabajamos y en la que realmente está metodológicamente comprobado que aquellas compañías que ponen encima de la mesa el valor que ya tienen bajo una metodología aplicable, tienen prácticamente asegurado el 90% de sus riesgos solventados y sobre todo tienen afianzado el 90% de su plan. Y me refiero a una metodología basada principalmente en una pirámide que yo represento, la pirámide de representatividad de stakeholders,
donde en la base de la pirámide encontramos la parte social, a mitad de la pirámide encontraríamos la parte regulatoria y política, regulatoria y parlamentaria diríamos más bien, y en la cúspide de la pirámide hablaríamos de la parte política. La metodología, y basada rápidamente, escuetamente explicada, en ganar legitimidad social, está demostrado que a mayor legitimidad social, mayor capacidad hay de conseguir y de defender y tener influencia en la esfera política y en la esfera regulatoria. Por tanto, es muy importante poder tener un buen mapping clarísimo de quién está digamos, en el estrato social que pudiera influir a los intereses y a la defensa de los intereses de mi compañía. Clarísimamente lo mismo diagnosticado en la parte regulatoria y, por supuesto, en la parte política, que es a la que al principio de la charla nos habíamos referido. Por tanto, este manejo de la reputación bajo la metodología de la legitimidad es muy importante. Y por último, hablando de las crisis, ¿no? Y cómo el Public Affairs influye, después de estos puntos que había dicho, ¿no? De la comunicación estratégica, de la coordinación, de la respuesta, la planificación anticipada, hay uno que es muy importante, que es la evaluación y el aprendizaje. Porque después de una crisis, un Public Affairs tiene que evaluar de una manera exhaustiva pues, la respuesta que ha tenido y los resultados que ha obtenido. Por tanto, creo que es muy importante al final haber marcado KPIs y tener lecciones aprendidas que pueda seguir haciendo que con ello mismo su campo de acción siga creciendo y se siga, en definitiva, pues fortaleciendo. La gestión de lo intangible es la piedra filosofal del trabajo del Public Affairs y es, digamos, el reto y el desafío por antonomasia que todos los profesionales que trabajamos en este campo se nos pone encima de la mesa y en cualquier debate. Lo intangible, como ya su propio nombre dice, pues es algo que realmente se gana con el tiempo y no se miden KPIs claros, como pueden ser los objetivos de alcanzar pues, los objetivos comerciales, ¿no? Por tanto, la gestión de lo intangible, pues incluimos aspectos como la reputación, la confianza, la percepción pública, la legitimidad, el impacto significativo de la industria o de la industria en la que estamos en general, y puede resultar pues, más difícil medir pues, en comparación con otras métricas comerciales. Está claro que las métricas comerciales tradicionales y el impacto, pues, en este caso, pues, es de una manera muy distinta como se puede medir. Por tanto, sí que es importante hablar de confianza y credibilidad. La confianza del público en la industria farmacéutica es un trabajo de años. La comunicación efectiva sobre el papel y la importancia de como sector estratégico que jugamos en el área de la salud, la industria farmacéutica es muy importante. La gestión adecuada de, bueno, pues en definitiva de lo que es la confianza y los estándares que utilizamos para poder demostrar la credibilidad son elementos pues son claves. La reputación, ya hablamos de ella, y sobre todo a mí me preocupa mucho la percepción pública, que muchas veces creo que un trabajo que queda aún por desarrollar bastante a nivel sectorial es el de la percepción pública que se tiene sobre la industria farmacéutica, pero a nivel más particular de compañías con sus grupos de trabajo y con sus equipos de public affairs, a nivel ya más individual, por supuesto es muy importante. De una manera global, yo creo que habría que decir que la percepción pública en general que se puede tener en estos momentos de la industria farmacéutica es un concepto ampliamente demostrable de, como sector estratégico, la importancia que tiene o la vitalidad que ha demostrado a la hora de tener que demostrar que podría innovar, descubrir, investigar en este caso y poner en el mercado después de poderlo escalar a la fabricación una vacuna, como ha sido el caso, una no, muchas más, pero por decirlo en contexto, una vacuna en casi menos de 9 meses de investigación y de desarrollo. Evidentemente, con unos procesos regulatorios de fast track que han facilitado que se pudiera poner en el mercado por la necesidad sanitaria del concepto de vacuna para vacunarnos y habernos salvado vidas. Por tanto, esta percepción creo que en estos momentos, gracias al COVID, ha mejorado, pero evidentemente es la asignatura pendiente de todo el sector y creo que con departamentos de Public Affairs ayudarán mucho a que esta percepción pues, minimice el impacto negativo que pudiera tener a veces pues, en nuestro entorno de la industria farmacéutica.
Bueno, pues este es un llamamiento, creo que a los órganos de decisión o comités directivos de las compañías farmacéuticas que aún están en fase de transformación o que aún están viendo después de la pandemia que es muy necesario alinear los objetivos de negocio con los objetivos institucionales que tenga su propia institución o su propia corporación farmacéutica. Contar con una estrategia de public affairs sólida en la industria farmacéutica y en las compañías independientemente del sector al que se dediquen, a la biotecnología, al alto desarrollo innovador, a productos de autocuidado, a productos sanitarios, a la biotecnología, al devices, etcétera, creo que los beneficios son altamente importantes. Algunos de ellos podría nombrar pues, la influencia que puede haber en la toma de decisiones. Un departamento de Public Affairs profesionalizado desarrollará una estrategia de Public Affairs propia de la compañía que le permitirá influir en la toma de decisiones a nivel político, a nivel regulatorio, a nivel legislativo y, como estaba diciendo antes, a nivel social, porque aplicando una metodología de la legitimidad, a mayor legitimidad, ganarán poder introducirse en esta influencia de tomas de decisiones que en definitiva vendrá a repercutir positivamente en la defensa de mis intereses, ¿no? Por supuesto, tener un departamento sólido, robusto, profesional, va a dar lugar a tener una mayor protección y mayor mejora, mayor capacitación en la reputación de la compañía, porque desempeñará un papel fundamental el poder gestionar la reputación de la empresa para construir la confianza con los stakeholders, gestionando eficazmente los desafíos, pues las crisis, como habíamos dicho, y en definitiva, pues generar asociaciones estratégicas que van a fortalecer la reputación, tanto fundamental. Y como decía antes, en muchos de los casos ustedes se pueden plantear si esto puede tener sentido bien de una manera unitaria o bien de una manera dual, por ejemplo, haciéndolo con acceso al mercado. Market Access y Public Affairs pueden ser una grandísima oportunidad para facilitar el acceso a nuevos mercados, a oportunidades comerciales, a establecer relaciones sólidas con reguladores, responsables en la toma de decisiones y, en definitiva, muchas veces a solventar aquellas barreras estratégicas y regulatorias que nos impiden muchas veces pues, poder abrir esa puerta que estamos buscando para la introducción de un fármaco o poder abrir la apertura a mirar con mejores ojos o con ojos más innovadores por parte de los decisores de un área terapéutica que hasta la fecha, pues como no veían que había una alternativa terapéutica fiable, pues no se le estaba haciendo el caso suficiente, ¿no? Por tanto, esta influencia en las políticas de salud, un departamento de Public Affairs profesionalizado la van a traer y puedes anticipar a los riesgos regulatorios, pues por supuesto. En resumen, esta estrategia de Public Affairs, si es sólida en una compañía, le va a brindar grandes beneficios, como va a ser la influencia de la toma de decisiones, la protección y la mejora de la reputación corporativa, que en definitiva son tres valores estratégicos que al final repercuten siempre en los objetivos de negocio. Gracias por acompañarnos en esta cápsula informativa de Hablemos de Salud. No olvides dejar tus comentarios y contactarnos en esta red social. Hasta una nueva próxima emisión.